Bueno, muy buenos días. Un gran placer estar aquí en la Universidad Nacional del Deporte. Un saludo a todas las estudiantes, todos los estudiantes, el cuerpo de profesores, directivos, y un saludo muy especial a nuestra rectora Patricia Martínez. Muchas gracias por recibirme aquí en esta institución tan importante para Cali, para el Valle y para Colombia. Bien, quiero arrancar simplemente haciendo una pequeña mención a la importancia de la Universidad Nacional del Deporte y recordar que hace unos años estábamos aquí en Cali y Cali era epicentro de un escenario panamericano, que eran los Juegos Panamericanos, y esos Juegos derivaron que esta ciudad tuviera unos nuevos polos de desarrollo, que esta ciudad a partir de los Juegos Panamericanos desarrollara una cultura ciudadana que fue muy importante y reflejo para todo el país, que esta ciudad a partir de los Panamericanos tomó la moda de llamarse Pana. Cuando nos decimos panas es parte de la historia de los Juegos Panamericanos. Y una herencia que dejaron los Juegos Panamericanos es precisamente esta institución en la que nos encontramos hoy, que es la institución que recoge toda esa cultura, recoge todas esas enseñanzas, recoge esa historia y la mantiene viva a través de todos ustedes. Hoy que Cali es nuevamente escenario internacional a partir de la COP16, estamos nuevamente, miren ustedes, mostrando la cultura de la ciudad, mostrando los valores, mostrando absolutamente todo eso que llaman la caleñidad. Y vamos a ver, y es lo más probable, que esta COP16 cambie a Cali, cambie a Colombia y ojalá cambie al mundo. Ya con esta reflexión entro en materia porque es importante que sepamos por qué hay 196 países en Cali, por qué está la Unión Europea en Cali, por qué han venido ministros del medio ambiente de todo el mundo, por qué han venido presidentes, por qué están las Naciones Unidas en Cali. Y la respuesta no es nada alentadora ni es positiva realmente. Estamos reunidos en Cali, está el mundo reunido en Cali porque hay un grave riesgo de que la especie humana desaparezca en un lapso de tiempo demasiado corto. Y esa es la verdad. La COP16 quiere decir la conferencia de las partes de 3 instrumentos internacionales que nacieron en la conferencia de Río en el año 1992. En 1992, lo que los países, las plataformas internacionales, los ambientalistas, las universidades, los científicos del mundo detectaron fueron 3 fuentes de extinción masiva de la vida o 3 peligros de que la vida en el planeta corra un grave riesgo. Año 1992, Río de Janeiro. Primer riesgo que tiene el planeta por el cual estamos sufriendo precisamente hoy estragos de ese riesgo de pérdida masiva de la vida. El primer riesgo que se identificó fue el cambio climático. La temperatura del planeta Tierra ha venido acelerando su crecimiento. ¿Por qué es delicado esto? Porque ya hace poco sufrimos en la isla de San Andrés un fenómeno natural que prácticamente devastó Providencia y dejó en muy malas condiciones la infraestructura de nuestra isla de San Andrés y Providencia, y fue el huracán Iota. Esa experiencia no se había vivido antes en esa zona de Colombia y es fruto del calentamiento global. El océano se está calentando y por eso cada vez van a ser más frecuentes huracanes como el Iota y huracanes que están azotando hoy gran parte de las ciudades costeras en el mundo. El calentamiento global va a hacer que muchas ciudades desaparezcan por el deshiele de los polos que viene desde hace mucho tiempo. Va a subir el nivel del mar y ciudades como Cartagena, el mismo San Andrés, Buenaventura,
pues si no para este tema del calentamiento global, pues van a estar tendientes a desaparecer. Entonces, ese es el primer riesgo que generaron o que identificaron los países, vuelvo y repito, los científicos, y por eso salió un instrumento internacional de lucha contra el cambio climático, contra el aumento de la temperatura, que está íntimamente ligado con la utilización de combustibles fósiles. Y de ahí se deriva una COP, o sea, una conferencia de países partes de esto, 196 países que se han comprometido en hacer acciones para frenar el cambio climático. La más principal, cambiar los combustibles fósiles por otras formas de energía más amigables con esto. Entonces tenemos ahí un primer, miren ustedes, escenario. Viene un segundo escenario que se llama la desertificación. Grandes franjas del planeta se están convirtiendo en desierto. ¿Por qué se convierten en desierto? Porque hay un agotamiento de los suelos, fruto de la gran agroindustria alimentaria, hay un agotamiento de los suelos, fruto de la ganadería extensiva, hay un agotamiento de los suelos, fruto de el envenenamiento con, por ejemplo, el glifosato, hay un agotamiento de los suelos por la falta de agua ante la deforestación, estamos cortando árboles en las selvas prácticamente a unos niveles inimaginables. Entonces, gran parte del planeta se está volviendo desierto. ¿Y con eso qué se afecta? La producción de agua, la producción de alimentos. Hoy tenemos una categoría de migrantes que ya no son los migrantes económicos ni los migrantes por la violencia, sino los migrantes climáticos. Tenemos gente que está huyendo de los países porque se acabó el agua y no hay alimentos. Y esto está a un ritmo, vuelvo y repito, acelerado. Entonces ese es el segundo gran riesgo que se identificó en Río en el 92 y de lo cual, repito, hay también una COP que se celebra en el mundo, pero en este caso para luchar contra la desertificación o, dicho de otro modo, con que no nos volvamos cada vez más desérticos en el planeta. Y la tercera COP corresponde al tercer gran riesgo que identificaron científicos, países, universidades, ambientalistas, que es la pérdida de biodiversidad. Y esa pérdida de biodiversidad tiene a su vez un instrumento internacional del cual hacen parte los 196 países que están en Cali, del cual hace parte la Unión Europea, del cual hace parte las Naciones Unidas. Y esa lucha contra la pérdida de biodiversidad es lo que nos tiene en Cali precisamente discutiendo qué medidas vamos a hacer, qué programas, qué políticas, qué acciones urgentes vamos a hacer, porque del año 1972 al año 2024 ya hemos perdido el 80% de la biodiversidad. Quiere decir que ya hay especies de aves, hay especies de reptiles, hay especies de mamíferos, hay especies de felinos, hay especies de árboles, de plantas que eran medicinales, que ya ninguno de nosotros volverá a ver en el planeta. Se han perdido para siempre. Y quiero, aprovechando que estamos en Cali, traer a relación un texto de una joya de la literatura colombiana, como es La María de Jorge Isaac. Y La María de Jorge Isaac todos la conocemos como una historia de amor, pero realmente la historia de amor es una excusa que tuvo Jorge Isaac para contar la historia de la biodiversidad del Valle del Cauca. Jorge Isaac mezcla el amor a María con el amor a la naturaleza en esta novela. Le dedica 16 capítulos de la María a exaltar la flora, la fauna y la inmensa riqueza natural que tiene el Valle del Cauca. Y eso no fue gratis. Jorge Isaac tenía un conocimiento profundo de geografía, por ejemplo. Por eso cuando ustedes leen La María, lo que están describiendo Jorge Isaac es el asombro de una persona de su capacidad para entender el espacio en que se movía, de las grandes riquezas naturales que tenía el Valle del Cauca.
la descripción detallada, porque Jorge Isaac fue muy buen botánico. Jorge Isaac perteneció a la comisión coreográfica, o sea, esa gran misión que se hizo para llenar de mapas y conocer nuestro territorio. Por eso Jorge Isaac conocía a profundidad no solamente el relieve, las montañas, los páramos, los ríos, sino que conocía con detalle la fauna que tiene el Valle del Cauca y con detalle la flora que tiene el Valle del Cauca, y por eso la María es una descripción rica, es una descripción generosa de toda la biodiversidad. Lo que pasa es que Jorge Isaac usa a María, a su amor profundo, y lo mezcla con esa naturaleza. Entonces Jorge Isaac está expresando en ese libro el amor a la naturaleza. Pero viene lo trágico, porque cuando uno lee el libro de Jorge Isaac, que además lo escribió cuando fue subintendente de obras de la vía al mar, o sea, aquí en la portada al mar, de ahí para allá, él fue el que hizo la supervisión de esas obras, vivió en un campamento que se llamaba La Víbora, en las selvas de Dagua, y lo que describe Jorge Isaac de esa profunda, maravillosa y extensa riqueza cultural es precisamente lo que hoy ya no podemos ver. Y miren lo paradójico, porque Jorge Isaac habla de el paraíso, su hacienda el paraíso, en donde va a vivir el gran amor con María. Pero miren que María no tiene un final feliz, ni Jorge Isaac, porque al final María muere. Y esa puede ser una buena reflexión, porque si decimos que María es la naturaleza, lo que murió con María fue también el león de montaña, que hoy ya no existe, fue también ríos que se han secado, que ya no existen, fue también la flora, la fauna del Valle del Cauca, que hoy se perdió para siempre. Y esto está íntimamente ligado, miren ustedes, con precisamente la expansión del monocultivo de la caña en el valle y la pérdida de los bosques, la pérdida del agua, la pérdida de la selva, la pérdida de animales, la pérdida de todas las plantas nativas. Eso hizo que en Cali, desde el año 1937, ya hubiera una preocupación porque Cali se iba a quedar sin agua, dada la presión de los habitantes sobre la ciudad y muchos otros municipios cercanos, pero sobre todo por los efectos de la presión del monocultivo de la caña. Por eso desde 1937 en Cali se creó Proaguas para proteger los sitios donde se produce el líquido vital que nos da la vida. Y entonces a partir de ahí se empezaron a generar reservas en el río, por ejemplo, Felidia, en el mismo río Cali, y el proceso llegó hasta una consolidación de la protección del sitio donde nace el agua que baña la ciudad de Cali y algunos otros municipios como Dagua, Jamundí y la misma Buenaventura. Esa agua dulce que tenemos en Cali, 6 de los 7 ríos que bañan Cali nacen en lo que conocemos como los farallones. Los farallones es este páramo que tenemos aquí, el más joven de Colombia, un páramo que hoy está siendo destruido por la minería ilegal, un páramo que está siendo destruido por la deforestación, un páramo que ya no tiene ni la más mínima relación con lo que describió Jorge Isaac en la María, porque ya han desaparecido gran cantidad de aves, de felinos. La destrucción de los felinos es uno de los símbolos de extinción masiva, porque los felinos se alimentan de animales herbívoros y ante la ausencia de los felinos se propagan los herbívoros como plaga, ya no como una especie normal, y acaban mucho más con la vegetación. Entonces lo que está sucediendo en Farallones es de unas dimensiones inmensas, y esa debería ser la primera reflexión que hiciera Cali. ¿Cómo vamos a parar la destrucción de Farallones? Porque sin Farallones no tenemos agua en Cali. Sin Farallones no tenemos otra cosa más importante aún, la temperatura agradable de la ciudad. El aire caliente viene del Pacífico y atraviesa Farallones, este páramo
lleno hasta ahorita todavía de árboles en una parte, pero cada vez menos, se refrigera y es la brisa fresca que llega a Cali a las 5 de la tarde. Pero no somos conscientes de la importancia de Farallones y de todos los ecosistemas que nos circundan, porque no hacemos la relación entre abrir la llave y el páramo de Farallones, o no hacemos la relación en que tenemos una temperatura agradable y el páramo de Farallones. Y tenemos un problema muy grave de que desconocemos los ciclos vitales por los cuales podemos respirar, levantarnos, caminar, hacer deporte. Desconocemos los ciclos vitales y muchas veces los podemos conocer, pero no nos importa. Hoy el Ecuador está con racionamiento eléctrico ya prácticamente de 12 horas. En el Ecuador se acabó el agua. Hoy en Bogotá estamos en racionamiento. Y la tragedia de Bogotá no es porque hayan deforestado los cerros de Bogotá. La tragedia de Bogotá es porque se desforestó el Amazonas. Y nadie en Bogotá entiende por qué si hay una destrucción de bosque en el Amazonas, no hay agua en Bogotá. Esa ignorancia de la relación de los ecosistemas con la vida en las ciudades es lo que nos tiene como nos tiene. El río Amazonas, que yo tuve la oportunidad de navegar, es tan inmenso que uno a veces está en un sitio y mira a un lado, mira al otro y no ve las orillas. Es como si estuviera navegando en alta mar. El río Amazonas es un ecosistema donde hay delfines rosados, existe la serpiente más grande del mundo, que es la boa constrictor. Y hoy el río Amazonas, las imágenes, si las han visto por televisión, son dramáticas. Está prácticamente seco, la gente camina por lo que antes era el río Amazonas. Pero esa destrucción del río Amazonas, miren, hoy está afectando a Bogotá, porque viene el segundo problema, vuelvo y repito, ya sabemos eso, pero mientras no nos afecta, no nos importa. Y entonces nadie levanta la voz en defensa de los ecosistemas estratégicos, nadie levanta la voz porque están desapareciendo grandes franjas de especies animales y vegetales en el Valle del Cauca, en Colombia o en el mundo. Nadie levanta la voz sino hasta el día en que va a abrir la llave para bañarse y ya no hay agua. Y parece que estamos condenados a esa tragedia para poder ser conscientes de lo que se nos va a venir encima. Por eso recuerdo que el profesor Gustavo Wilches, un ambientalista muy respetado, pero además muy querido, me decía alguna vez una anécdota que refleja precisamente la tragedia a la que estamos abocados por esa ignorancia de lo que somos como parte de la naturaleza o esa indiferencia que hace que nos importe cinco todo. Decía Gustavo Wilches que una vez un periodista le había preguntado a un estudiante universitario: joven, ¿cuál es el principal problema de Colombia? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y el muchacho contestó: no sé y no me importa. Entonces esto que parece un chiste tiene mucha profundidad y esto tenemos que abocarlo desde diferentes áreas de conocimiento, porque el problema de la crisis ecológica o ambiental, tengo una diferencia grande estas dos palabras. Cuando yo hablo de crisis ambiental estoy remitiéndome a un concepto de los derechos humanos, que son los derechos de tercera generación o derechos colectivos y del medio ambiente, y que son derechos que protegen al ser humano para seguir gozando y explotando el medio ambiente. Pero cuando yo hablo de crisis ecológica, ya el giro de protección sale del ser humano y se centra en la naturaleza. Entonces, lo ecológico tiene que ver con una discusión contemporánea y es si le damos o no derechos a la naturaleza. Ya no derechos al hombre para gozar de la naturaleza, sino derechos a la naturaleza. Y esta es una discusión muy importante que se libra en 4 frentes. ¿Cuál es el primer frente de esta discusión? Es la discusión filosófica. La filosofía es la forma en que yo me paro en el mundo para analizarlo. O sea, es mi estructura de pensamiento para saber cómo me muevo en el mundo. ¿Cuál es el problema de la filosofía que se enseña en las universidades colombianas, o ecuatorianas, o bolivianas, o mexicanas?
que la filosofía que se enseña en estas facultades, que vuelvo y repito, es el soporte de estructura que me da mi visión del mundo, es una filosofía europea. Y no habría nada de malo en que fuera filosofía europea, si no es porque esa filosofía europea es el sostén precisamente de las formas de relacionarnos con el mundo que nos llevaron a destruir la naturaleza. Entonces la filosofía europea, Hegel, Descartes, Kant, lo que hicieron fue dar soporte a lo que llamamos la modernidad, que es el proyecto a través del cual el hombre interviene en la naturaleza ilimitadamente, la explota. Entonces Hegel, por ejemplo, justifica la explotación de la naturaleza, justifica el sacrificio de los animales, pero por esa vía Hegel hizo algo más grave. Por eso debería haber una lectura crítica de Hegel en América Latina. Porque Hegel justificó el genocidio de los pueblos indígenas en América y justificó el genocidio y la esclavitud de la población africana en América. Y lo hizo con los mismos argumentos que le negó derechos a la naturaleza. Porque lo que Hegel dijo es, ni los indígenas ni los negros del África son seres humanos. Y por esa vía se arrogaron el derecho de esclavizarlos y cometer el genocidio que se dio en estas tierras. Pero el fondo de la discusión, miren ustedes, es que es el mismo argumento con el que hoy, basados en la filosofía de Hegel, le niegan derechos a los animales o le niegan derechos a la naturaleza. Y Descartes, el padre del racionalismo moderno, decía que la naturaleza era una cosa. Inclusive decía que los animales eran cosas, que no eran ni siquiera seres sintientes, que un animal no sentía dolor y que si maullaba era porque era una máquina y era igual que si se mueve un aspa de un ventilador por el viento. Hegel lo que decía es que los animales eran máquinas que no se diferenciaban de una máquina, más allá de que la única diferencia que encontraba Hegel era que los animales habían sido creados por Dios. Y Kant decía que los hombres son un fin en sí mismo, pero que los animales y la naturaleza eran medios para satisfacer los deseos del hombre. Entonces ese modelo filosófico no me sirve en un momento en que nos estamos quedando sin agua, en un momento en que el concepto de desarrollo nos está dejando sin árboles, sin oxígeno, está calentando el planeta, nos tiene abocado en un periodo muy corto de tiempo que algunos científicos ya han colocado en el año 2050 como el momento en que el mundo va a colapsar. Esos filósofos no me sirven. ¿A qué tengo que acudir yo? A nuevas formas de sentarme en el mundo para ver y analizar ese mundo, que es lo que es en el fondo la filosofía. Entonces yo tengo que acudir a nuevos filósofos como el señor Lorenzo Muelas, indígena Misak del Cabildo de Guambía en el Cauca. ¿Y qué dice Lorenzo Muelas? Lorenzo Muelas dice, la tierra, la naturaleza es la madre de cada uno de nosotros, dice Lorenzo Muelas. La naturaleza es nuestra madre. Y paso seguido empieza Lorenzo Muelas a decirnos, una madre no se desviste, una madre no se violenta, una madre no se vende, una madre se respeta. Ese discurso de Lorenzo Muelas es un discurso filosófico y ontológico. Pero lo más importante del discurso de Lorenzo Muelas, por encima de Hegel, Kant, todos los que ustedes quieran, es que el discurso de Lorenzo Muelas es el único que hoy nos puede salvar del peligro de la extinción masiva. Por eso lo que estamos viendo en la COP16 en Cali es el encuentro de un proyecto europeo que se llama Gaia, donde científicos europeos han dicho, ojo que la Tierra es un ser vivo, que tiene relaciones como ser vivo, tiene flujos,
Y esas relaciones, esos flujos están siendo quebrados. O sea que la tierra como ser vivo está muriendo. Esa es la crisis que advierten los sabios europeos en el proyecto Gaia. La crisis, porque el concepto crisis, ya que aquí hay gente que estudia el tema de salud, el concepto crisis viene de la medicina. Y la crisis quiere decir ese momento en que la persona o se muere o se salva. Y hay que tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos que tenemos una crisis ecológica, es que el planeta como ser vivo que han advertido los científicos del proyecto Gaia está enfermo. La Tierra está enferma y hay que tomar decisiones ya, porque si no, la Tierra se muere y nosotros con ella. O tomamos acciones y logramos hacer que la Tierra se salve. Pero las acciones que tienen que tomar ya los gobernantes del planeta, con la exigencia activa de la ciudadanía, son decisiones radicales. Acabar los combustibles fósiles en un lapso de tiempo muy corto, o el calentamiento del planeta nos lleva a todos a la extinción. Por ejemplo. Entonces, la segunda campo de acción es el campo político, que tiene que ver precisamente con las grandes decisiones que tiene que tomar el mundo en este momento. La COP16 recoge las discusiones que se dieron hace unos años en Montreal. Aquí venimos a ver cómo cumplimos con precisamente ese compromiso de cambiar las relaciones que tenemos con la naturaleza para proteger la biodiversidad. Entonces, ¿qué se ha dicho? De aquí al 2030 tenemos que recuperar el 30% de los ecosistemas que hemos dañado. Esa es la meta de la COP16, pero esa meta está en grave riesgo de que se incumpla como se han incumplido las anteriores. Pero además, ¿qué han dicho los científicos? No es suficiente con el grado de daño que tenemos hoy, solamente el 30%. Mínimo tenemos que recuperar de aquí al 2030 el 50% de nuestra biodiversidad. Si no, ese planeta enfermo no va a mejorar y va a seguir agonizando. ¿Qué ha dicho o qué se está discutiendo aquí? Que va a haber una inversión de 200.000 millones de dólares precisamente para que las grandes potencias, que son las que consumen la energía, que son las que consumen los recursos naturales que no tienen y que están prácticamente despellejando ya el planeta, pues inviertan en los países que tienen los recursos naturales como Colombia, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, para que estos países sí logren tener recursos para proteger esos ecosistemas. Pero ¿qué han dicho los científicos? Que 200.000 millones de dólares para el inmenso daño y todo lo que hay que proteger no sirve prácticamente para nada. Que mínimo necesitamos 3 trillones de dólares. Y así podríamos enumerar los requisitos, pero básicamente la discusión, vuelvo y repito, es política, porque tiene que ver precisamente con esa área de acción colectiva que tenemos los ciudadanos para hacer que las cosas cambien. Y mientras no haya gente interesada en los temas políticos, dentro de los cuales el mayor tema es la protección de la naturaleza, pues no iremos para ningún lado. El tercer espacio de discusión es el tema ético. Y la ética entendida como la capacidad que tenemos de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y no solo diferenciarlo, sino movilizarnos para que las cosas cambien. Es un comportamiento ético, es precisamente eso. Yo voy en la calle y puedo ver que está sucediendo algo malo, una injusticia. Pero mi comportamiento ético no está solamente en diferenciar el bien del mal, sino en movilizarme para cambiar las cosas.
Y hoy la gran discusión ética es la vida en el planeta. Nuestro mayor comportamiento ético es comprometernos en cada uno desde el lugar en que se encuentra a movilizarnos para que esa vida en el planeta siga existiendo. Y aquí quiero compartirles una historia, algunos lo sabrán, la comparto para los que no, que es la historia del colibrí. Que hay un gran incendio en la selva se está consumiendo por el incendio y salen los rinocerontes en bandada, los elefantes, los tigres, los leones, las cebras, las jirafas, todos los animales huyendo del incendio y de pronto en contravía viene un pequeño colibrí con una hojita en el pico y 3 goticas de agua rumbo al incendio. Y los animales frenan atónitos de ver al colibrí y que en su pico hay una hojita con 3 gotas de agua y le preguntan, ¿qué estás haciendo, colibrí? Y dice, lo que me toca. Y este planeta se puede salvar si todos y cada uno desde su espacio hacemos lo que nos toca, con grados mayores de responsabilidad como las que tiene un alcalde, una gobernadora aquí en el Valle o el presidente, pero todos, si somos profesores, la mayor enseñanza ética que hay que darle a los niños, a los jóvenes, es que este mundo no está bien y que este mundo puede ser otro. Entonces, ese campo de la ética es muy importante. Y voy al último campo, que es el de los derechos de la naturaleza. Derecho no es justicia. Derecho no es ética. El derecho debe aspirar a la justicia y debe aspirar a ser ético. El problema es que en Colombia y en el mundo, el derecho ha hecho todo lo contrario, aspirar a la injusticia. La esclavitud fue una ley de la República. El nazismo, que condenó a la muerte a 6 millones de judíos en los hornos crematorios, fue una ley, la ley de Nuremberg. Desde San Pablo de Tarso sabemos eso. Por eso San Pablo dijo, es válido oponerse a la ley, en este caso la ley romana, porque esa ley romana fue la que hizo y condenó a la muerte al Señor Jesucristo, decía Juan Pablo de Tarso. Entonces, el derecho no es justicia, pero el derecho debe aspirar a la justicia. Y no hay un campo donde el derecho haya sido más injusto que el campo de la naturaleza. Hemos adecuado nuestro derecho para acabar la naturaleza. En nuestro Código Civil dice todavía que los animales son cosas, por ejemplo. Ya en el Código Penal ha habido un avance gracias a la lucha de los animalistas y se les reconoce la calidad de seres sintientes. Por eso es delito hoy maltratar a un animal. Pero entonces en el derecho tenemos que mirar que hay una urgente necesidad que las legislaciones y los jueces del mundo le den derechos a la naturaleza. Y es un proceso que ya ha empezado en Colombia. Entonces quiero mencionar 4 instrumentos. El primero, el decreto 4633 de 2011 o decreto ley para la reparación y la restitución de tierras de los pueblos indígenas. Este instrumento que se construyó con la sabiduría de los indígenas tiene unos artículos demasiado importantes, como aquel que dice que la madre tierra, que así la llaman en el decreto, o sea, la naturaleza, es víctima de la guerra. Y que esa madre tierra, dice ese decreto, ley, tiene derecho a la reparación material, simbólica y espiritual. Si cumpliéramos este decreto ley, la situación ambiental y ecológica del país sería radicalmente distinta. Segundo instrumento que quiero destacar acá es la sentencia T622 del 2016. Esta sentencia da un giro jurisprudencial de 180 grados, porque es la primera sentencia en Colombia que le da derechos a un ser no humano, en este caso la cuenca del río Atrato. La sentencia T622 de 2016 dijo que la cuenca del río Atrato es un organismo vivo al cual pertenecen las comunidades indígenas y los consejos comunitarios que están alrededor de la cuenca, la flora, la fauna, el agua,
y que ese ser vivo tenía que ser protegido, lo convirtió en sujeto de derechos. Entonces, esta sentencia es importante porque es nuestra primera sentencia ecocéntrica. Quiere decir esto que los derechos no son de los humanos, sino de un ser no humano del cual depende la vida de los humanos, como es la cuenca del río Atrato en el departamento del Chocó y con relaciones ecosistémicas en muchos departamentos más. El tercer instrumento que quiero detallar es muy reciente y es en el marco del macrocaso 05 que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, en el caso 05, cubre departamentos del norte del Cauca y del sur del Valle. Y en ese caso 05, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoce y acredita como víctima al río Cauca. Eso es algo que no tiene antecedentes, porque un reconocimiento de víctima en un proceso penal donde se investigan los peores crímenes de guerra y de lesa humanidad, quiere decir que el río Cauca tiene que dar testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz de lo sucedido en el conflicto armado. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo van a hacer los magistrados para entrevistar al río Cauca, el que el río brinde su testimonio de los vejámenes ocurridos en el norte del Cauca y el sur del Valle? Pues lo hizo la Corte ya y recibió los testimonios del río. Y los intérpretes del río son las comunidades indígenas y afrodescendientes que saben interpretar lo que dice el río. Y por esa vía se ha enriquecido el caso 05 a partir de tener en cuenta un actor fundamental, no solamente para el esclarecimiento de los crímenes que hubo en esa región. Al río Cauca se volcaron cerca de 1.800 cadáveres para desaparecerlos, por ejemplo, sino que el río Cauca y estos ecosistemas estratégicos son actores fundamentales para el desarrollo. Ellos nos hablan todos los días, lo que pasa es que no los escuchamos y por eso suceden las tragedias naturales que suceden. Y el último instrumento que quiero destacar aquí tiene que ver con el proceso que estamos haciendo en la unidad de restitución de tierras, en el cual estamos hablando con parques naturales y considerando la posibilidad de reconocer a la naturaleza como víctima de despojo, que es el delito con que trabajamos en la unidad de restitución de tierras. Víctima de despojo en el marco del conflicto armado. Y para esto vamos a adelantar un proceso precisamente en el Parque Farallones, una zona protegida que está a cargo de parques naturales, pero que en un pedazo que es el que va a ser fruto de restitución de tierras al parque, hay minería ilegal, hay deforestación y hay toda una serie de afectaciones a la fauna y la flora de este pedazo de Farallones. Entonces vamos a hacer por primera vez en la historia que una porción de la naturaleza en Parque Farallones sea reconocida como víctima del despojo y entre en un proceso de restitución de derechos en el territorio, lo que implicará que un juez de tierras de órdenes al TACMA, a la CBC, a las alcaldías de Jamundí, de Cali, de Buenaventura, de Dagua, de órdenes a las autoridades civiles, militares, de órdenes a empresas privadas, para que se comprometan en la restitución de los derechos de ese territorio que perdió, vuelvo y repito, el páramo de Farallones, que es esencial para la vida en Cali, en el Valle del Cauca y en Colombia. Entonces simplemente termino esta intervención haciéndoles el llamado a la reflexión. La situación es bastante difícil que estamos viviendo a nivel mundial. Los fenómenos naturales que se están presentando nunca antes visto debido a las 3 consecuencias de la extinción masiva que, vuelvo y repito, identificamos en Río y que nos tienen discutiendo aquí en Cali. Sin embargo, el hecho que en Cali la gente se haya apropiado de la COP16, las universidades como ustedes, los científicos, las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, los estudiantes, los países hayan acudido a este llamado, pues brinda un margen de esperanza para pensar que como humanidad vamos a ser capaces de revertir este proceso de destrucción masiva de la vida y sacar este planeta adelante. Muchas gracias.